la voz de Esperanza Restucci no es solo bella, es versátil, tiene una capacidad de interpretación que te transporta a diversas emociones según donde ella te quiera llevar. Y además en su discografía puedes encontrar desde boleros, canciones folk y por supuesto canto lírico. Vamos a poder deambular en sus proyectos, por cierto, en su precioso último disco que no hemos tenido la oportunidad de conversar, ella y yo, Flores del Fin del Mundo, pero lo entretenido es que además no nos quedamos sin proyecto porque, por ejemplo, si buscas en obras que van a estar en el Municipal, en el Teatro Municipal de Santiago, en el programa Pequeño Municipal, nos encontramos con el concierto de las mariposas, muy pronto. Bueno, de todo ello es lo que queremos hablar en esta oportunidad, dando la bienvenida a tantas canciones buenas a ustedes que nos escuchan desde radio.uniac.cl, nuestra radio digital, nuestra página web y por supuesto nuestro canal de YouTube. Y por cierto, a Esperanza Restucci. Qué gusto tenerte aquí, Efe. Qué bueno poder conversar contigo. Qué rico, sí. Qué rico volver a encontrarnos. Sí, que sea un lugar también para conversar acerca de la música, de los proyectos, pero también de la belleza, ¿no? De la búsqueda de la belleza, que yo creo que ha sido uno de tus temas de vida, sí, de alguna la manera. verdad es que sí. Sí, bueno, tal como tú dijiste, estamos... ¿cómo se llama esto? Con el disco nuevo de Flores del Fin del Mundo, que la verdad fue un disco que se grabó y quedó ahí como medio suspendido, pero lo hemos estado ya empezando a hacer sonar en vivo con algunos conciertos, y es un programa que nuevamente es una digamos selección de obras de nuestro patrimonio cultural latinoamericano. Claro. Son canciones de Guastavino, algunos con poesías de Gabriela Mistral, así que ahí hemos estado siempre con la continuidad de ese proyecto Latino Classic que a mí me encanta y que también acerca mucho a la gente, sobre todo de nuestras audiencias, porque son todas las canciones en español. Claro, y eso es muy importante porque hay como un puente que tú has tratado de tender durante mucho tiempo, ¿no? De no poner barreras musicales, ni necesariamente etiquetas, ni catálogos necesariamente como de que la música clásica, que la música popular, que esto, que lo otro, que es algo que hemos hablado también acá, pero por otro lado tiene que ver con cómo hacemos que este acervo musical esté presente en el cotidiano. Y claro, preguntarte primero y antes de entrar como al disco y a los proyectos y todo, ¿cómo ha sido ese trabajo para ti? Bueno, en Chile siempre es lento, pero yo creo que la gente ya está mucho más abierta y más vinculada con el canto lírico, que era algo que cuando yo partí era bastante como poco común, digamos, ir a un concierto lírico o un concierto barroco. No era una cosa muy común, yo creo que eso se ha ido expandiendo. Y también ha ido sucediendo que hay un auge de talento joven y de gente que está estudiando, que le interesa mucho también este tipo de música. Entonces también se ha ido expandiendo un poco la escena, que eso encuentro que es súper importante. Claro. Y yo siempre he estado detrás de como potenciar un poco a nuestros talentos nacionales y hacer proyectos con gente que trabaja independiente, que yo considero que son brillantes y que requieren de estar activos también. Claro, y eso tiene que ver también con la búsqueda de una selección de temas que van a ir en los discos, con quienes vas a trabajar, pero también con otros proyectos, ¿no? Como de no sé, como temporadas musicales o con poner el arte escénico. Sí, bueno, hemos estado también trabajando esa parte. Tú me conoces hace tiempo y sabes que siempre me fascinó esto de hacer conciertos con propuestas escénicas, en formatos chicos, en formatos más de cámara y todo eso. Y hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Pequeño Municipal desde el año pasado, donde hicimos primero La Danza del Oso, que fue un proyecto muy lindo para niños. Me quedé con las ganas de ver eso, porque se ve tan hermoso, sí, tan lleno de capas además, ¿no? Sí, estuvo muy lindo y bueno, eso era pensado en niños también, en cómo educar a las audiencias pequeñitas, porque también hay poco, digamos... programa para niños chicos vinculado a la música clásica. Esto era como una especie de concierto de mini lit, diría yo, porque son canciones folclóricas antiguas alemanas, del pajarito, del búho, qué sé yo. Y claro, era lindo que los niños también tuvieran la percepción de que los animales se vieran en algún lugar, como el contenido de las canciones, hacerlo visible, que es un poco el trabajo que estamos haciendo ahora también en el concierto de las mariposas, donde estamos centrados en un programa de romanticismo alemán, postromanticismo ruso, un poco de música contemporánea, y el programa tiene, por supuesto, la parte interpretativa musical, pero una segunda lectura desde lo audiovisual.
y el proyecto está centrado en una mariposa que se extinguió, en una mariposa que está en peligro de extinción, y hay una historia ahí detrás de, en el fondo, como generar una conciencia del cuidado de las especies a través de la música y el arte y las artes visuales, la ilustración también naturalista. Entonces hay una propuesta nueva ahí que también es una invitación a generaciones más, digamos, quizás de educación media. Claro, es más preadolescente, adolescente. Sí, yo creo que es un proyecto súper lindo para los adolescentes porque entra mucho en el mundo del cuidado de la naturaleza a través de la música. Y eso pienso que también es algo que puede acercar a generaciones más pequeñas a que eduquen su gusto por la música clásica. Oye, ¿y cómo partió esto? Porque yo y quisiera volcarlo a eso para que lo recuentes acá, porque quizás hay mucha gente que no lo conoce, pero también para saber en cómo se abordan estos proyectos hoy día, porque empezaron a trabajar con el municipal el año pasado. Pero tú vienes muy cerca o te ha gustado siempre el tema del histrionismo en el escenario. Ser intérprete no solamente de todas las capacidades de tu bella voz, sino que también de cómo actuar, ¿no? Y cómo actuar a través del canto, a través de la música. Y esa parte como teatral me parece muy interesante también, como la hayas explorado tú. Oye, igual yo soy bien tímida, nunca he sido muy teatral, Muriel, pero claro, de hecho por eso yo me quedé más quizás es un alter ego ayer. Siempre me quedé más en el formato chico y en la música de cámara, justamente porque soy bien tímida y tengo un tema con la actuación, por eso no me he lanzado con los roles de ópera y todo, porque considero que no soy muy buena actriz. Entonces yo considero lo contrario, pero está bien tener esas aprehensiones, pero siempre me da nervios, claro, más chiquitito siempre, ¿no? Claro, el formato más chico es distinto porque ahí uno está en el fondo actuando su propio programa y la música de cámara no requiere tanta actuación. Ya. No hay tanto histrionismo, la verdad, en estos programas, son bastante íntimos y bastante sencillos desde el punto de vista escénico, pero le hemos ido dando esta como enfoque donde hay un arte escénico y claro, yo soy un personaje, siempre el personaje que canta, pero sí no requiere mayor trabajo de actuación, la verdad, más de interpretación y dirección en cuanto como a la propuesta escénica. Claro, pero es un todo. Yo creo que ahí, bueno, no sé, también te entiendo, pero es un todo porque siento que también los espacios más pequeños te tienen muy encima también del público y hay algo que hacer ahí de cómo esa interpretación, y por eso lo enfocaba también, una interpretación que a través de la voz, más que, claro, como a lo mejor el resto o el despliegue del escenario, qué sé yo, pero estás muy encima o muy directo de ver a la gente, de ver al público. Y es la voz la que hace mucho como los cambios que haces o todo lo que pasa ahí pasa muy directo, entonces muy emocional, como que se siente en la piel, ¿no? No, eso sí es verdad, eso sí, a mí me gusta mucho la gente y me gusta estar cerca de la gente y me gusta conectarme con las personas, entonces sí, eso es verdad, yo siempre tengo como una atención, abarco la gente que está en el público, los miro, los observo, con los niños también, hubo mucha interacción, mucha cercanía, estar muy muy cerca de ellos. Y eso es muy lindo, eso a mí me encanta, porque finalmente uno está cantando para ellos, entonces la gente también se siente como mucho más acogida y se genera un ambiente mucho más cálido cuando uno está mirándolos o acercándose, o ellos se sienten que hay una conexión también bastante íntima, y eso es algo propio de la música de cámara. Pensemos que, no sé, por ejemplo, romanticismo alemán, estamos hablando 1800, donde se hacían estas tertulias íntimas y el origen de todo ese mundo empieza en las casas de los músicos, con los poetas, con los amigos, con la familia. Y claro, esencialmente es una música que te conecta mucho con el otro, de una forma muy profunda, muy íntima. Entonces, esa cercanía es importante y es muy linda también hacerla con la gente. Totalmente. Eso de todas maneras. Oye, me encanta porque hemos hablado de esta parte que naturalmente se dio así y esta obra se va a presentar desde agosto, va a estar estrenándose en agosto en el Pequeño Municipal, en el programa Pequeño Municipal del Teatro Municipal de Santiago. Es una belleza que yo creo que tenemos que ir a ver, pensada para niños, niñas o público que desde los 12 años en adelante, y voy a dar inmediatamente ese dato para que ustedes vayan por esas entraditas a
a la página del municipal, municipal.cl, el concierto de las mariposas, en que además de un hermoso grupo humano y talentoso, también está la Esperanza Restucci ahí en el elenco. Así que maravilloso. Oye, vamos a hablar también del disco, pero ya que estamos en eso, vamos a escucharlo también. Queremos escuchar Rocío, de esta belleza que se llama Flores del Fin del Mundo y que es el último disco de Esperanza Restucci. Ya vamos a hablar de su discografía tan diversa también. Estás en Tantas Canciones Buenas en Radio UNIAC y escuchas a Esperanza Restucci. Una belleza de disco lo que estamos escuchando y que pertenece a un interés muy profundo que ha tenido Esperanza Restucci por también vincular a mujeres a través del tiempo. Estamos hablando de este disco que se llama Flores del Fin del Mundo, y esta canción que escuchábamos recién, Rocío, es parte de eso. Bueno, salió como un sencillo también del disco en su momento. Bueno, además de hablar de lo importante de que es ir mezclando estas melodías, esta poesía con el canto lírico, hablar del origen también de tu interés, tu conexión también ahí, Esperanza. Bueno, o sea, el interés, por supuesto, parte por poder cantar en mi idioma, en el fondo. Claro. Y eso es algo no tan habitual en el canto lírico. No, y es algo muy interesante a nivel de interpretación, porque uno está cantando en su lengua, y siempre el desafío de un cantante lírico es tener que aprender muchos idiomas, una fonética que no es la tuya. Eso es muy difícil, cantar en alemán, en italiano, en latín, o en francés, o en cualquier idioma, en ruso incluso. Requiere unos esfuerzos para nosotros, los cantantes de habla hispana, un esfuerzo tremendo de comprensión también de un lenguaje muy distinto. Entonces, tener la posibilidad de hacer todo un programa en español es muy enriquecedor, es muy interesante, y también es conectarse con el lenguaje de una forma muy distinta. Los poemas, además de todos estos grandes poetas latinoamericanos, como por supuesto Gabriela Mistral o Atahualpa Yupanqui, Hamlet Lina Quintana, Dora Vasconcelos, son tremendos. O sea, uno se mete ahí también en un mundo de una profundidad, de una belleza increíble, donde también hay mucho retrato sobre la naturaleza. Claro. Y además, puesto de esta forma, ¿no es cierto?, a través de estos compositores que en el fondo transforman lo poético en algo melódico, que es en el fondo como elevar la poesía a un nivel mucho más alto, porque la puedes conocer desde la perspectiva de la música, y eso también es muy lindo para la gente, conocer la poesía de esa forma. Entonces, claro, eso es una fuente de inspiración por sí misma. Y yo hace mucho tiempo, hace más de 10 años, estoy en este proyecto del Latino Classic, que es ir buscando joyitas de los compositores latinoamericanos como Guastavino, Ginastera, Villalobos, y me he ido topando cada vez más con un nivel de composiciones hermosas, y que por supuesto se mantienen como fuente de inspiración en mi trabajo constante, y cada vez que puedo hago un programa con este repertorio. De todas maneras, hay infinitas obras, entonces la fuente como de inspiración o de aprendizaje ahí es infinita. O sea, podemos estar 10 años más, claro, en el fondo interpretando este tipo de contenido, así que... Además que, y no lo digo esto de mala manera porque se entiende que de pronto... conjuntos, ¿no?, desde orquestas de todo tipo a lo largo de todo el país, consideren quizá un repertorio que es más apropiado para sus conjuntos, qué sé yo, o bueno, para aprender, o tienen que meterlos, porque es parte de nuestra cultura también, que son más occidentales, digo, ¿no? Entonces, claro, como que son de esos los clásicos occidentales, pero la cantidad de obras que hay acá, efectivamente, latinoamericanas, es súper importante. Y yo he visto muchos esfuerzos de esos mismos, de repente, esas mismas orquestas o conjuntos de cámara, qué sé yo, que tratan de traerlas, pero es inevitable que sea el todo y que sean pequeños momentos dentro de una programación anual. Sí. Pero no hay tanto conocimiento de eso. No, y porque también Chile es un país que siempre está súper atrasado en la vanguardia, en lo contemporáneo, en valorar a sus artistas. Entonces, claro, estamos hablando de Chile, pero si tú te vas a Argentina o Brasil, es otro el escenario. Es otro panorama. No, o sea, ya Guastavino es un así, pero... Porque Villalobos, Guastavino no son nuevos, ¿no? No son hombres nuevos dentro de una escena. No, son muy contemporáneos, pero son muy interpretados en otros países. Incluso tenemos a las grandes estrellas mundiales del canto lírico, como Carreras o Lana Netrebko, que han interpretado obras de Guastavino. O sea, no es algo que uno diga son desconocidos acá.
pero en los parámetros universales de la música clásica son absolutamente conocidos. Lo que pasa es que, claro, en relación a la música clásica europea no se ha hecho tanto registro de esto, pero siempre los europeos miran hacia nuestro continente, y de hecho hay varios cantantes muy conocidos que han hecho registro ahora últimamente, de incluso obras de Piazzolla. Claro. Jaruski tiene un disco donde tiene cosas con Piazzolla. La Fatma Said también tiene una cantante egipcia espectacular que tiene un registro también de obras latinoamericanas, y claro, están pero fascinados con ese tipo de música, porque además, esto lo quiero destacar, la música clásica latinoamericana tiene una cualidad muy importante, sobre todo la que está escrita para canto lírico y piano, que es que tiene una base rítmica centrada en el folclore. Entonces eso es muy interesante también, y eso es algo que le llama mucho la atención a los europeos, porque es una construcción desde lo rítmico y lo armónico muy distinta a la música europea. Y eso es muy interesante, porque en el fondo se mantiene un poco como el flavor o el sabor de nuestras raíces en la estructura rítmica, y eso es muy lindo también. Tú te encuentras con canciones que son como una cueca lírica, claro, en las obras de Guastavino, o una samba argentina pero llevada a lo lírico, y eso es muy interesante. Claro. Es muy interesante, muy entretenido también. Y ir mezclándolo, por ejemplo, con estas poesías también latinoamericanas, y es como, este sonsonete lo conozco, ¿no? Me siento de aquí, conozco estas palabras, son un juego también, hay como una cosa de como reconocimiento de identidades, que yo creo que es algo que provoca. ¿Cómo ha sido para ti esa recepción del disco de Flores de Fin de Mundo en general, no? Sí, igual no ha estado muy difundido ese disco, pero la gente que lo escucha le encanta, y también la versión que hicimos, que es muy distinta, porque la versión original es para piano y canto, y nosotros acá trabajamos con Esteban Espinosa, un guitarrista extraordinario, que hizo arreglos de cada una de las canciones para guitarra, porque justamente queríamos darle ese toque más chileno, claro, con una guitarra clásica, pero hubo que hacer arreglos en todas las canciones. Todas esas canciones originalmente son para piano y canto, y aquí están todas hechas en una versión guitarra y canto, y fue una decisión estética, fue una decisión de la dirección de arte del proyecto, para tener también esa posibilidad de escuchar la sonoridad más de acá, pues, más chilena, no sé. Fue una jugada también dentro de la propuesta del registro. ¿Qué te hace buscar esas jugadas, Esperanza? Bueno, de hacer las versiones de una forma distinta, y como de atreverse también a cambiar siempre lo que está escrito, que es algo que mucha gente no se atreve, porque obviamente las obras tienen una escritura, pero tú las puedes variar, puedes hacer versiones distintas, puedes hacer arreglos distintos. ¿Por temor no lo hacen, o por mal mirado de repente, o hay como un excesivo respeto a ciertas obras? No, yo creo que es una decisión artística finalmente. Acá lo hicimos por un tema de sonoridad, y bueno, porque es súper difícil, o sea, hacer un buen arreglo y traspasar toda la armonía de piano a guitarra no es algo tan simple que lo pueda hacer cualquiera, o sea, tiene que ser alguien realmente experto, muy talentoso, con muy buen gusto, para poder transportar todos esos acordes a guitarra en el fondo, y muchas veces hay que hacer algunos distintos cambios, porque obviamente el piano funciona distinto que la guitarra, entonces, pero fue una decisión relacionada con la sonoridad, que yo quería ¿cómo se llama esto? Tener versiones de esas mismas canciones que habíamos hecho en algún momento con piano, con guitarra. Fantástico. Bueno, esas decisiones están reunidas en este disco que tú puedes escuchar en tu plataforma digital favorita, pero que además estamos escuchando aquí en tantas canciones buenas. Queremos seguir escuchando a Esperanza Restucci, y esto es Cortadera Plumerito, y lo seguimos disfrutando en radio.uniac.cl. Estamos escuchando a Esperanza Restucci, nos está acompañando y llevando de la mano por tantas cosas, desde la interpretación vocal, el canto lírico, desde la búsqueda propia, ¿no?, de compositores de aquí, de estas tierras, del fin del mundo, por cierto, y también del amor por la poesía, de buscar entre tus referentes, y entre ellas uno de los nombres más potentes es sin duda Gabriela Mistral. Te ha acompañado por mucho tiempo. Yo creo que independientemente de que sentimos que está muy presente,
todavía no la logramos contemplar en toda su dimensión. Y esta, bueno, es una muy bonita manera también de acercarnos a ella. ¿Cómo ha sido tu relación con Gabriela Mistral? O sea, yo la admiro profundamente desde chica, porque en el colegio... A todos nos pasaba. Sí, claro. o sea, los poemas típicos siempre se quedaron así como resonando en el corazón de uno toda la vida, yo creo, ¿no? Pero bueno, claro, este acercamiento más consciente, más de adulta, frente a encontrarme con poemas de ella en la obra de Guastavino, fue una sorpresa, porque no fue algo que yo tuviera como pensado interpretar. Entonces esa parte ha sido muy linda también, de conocer su obra musicalizada, que obviamente es otra forma en el fondo como de acercarse, de entenderla, de abarcarla también. Y sí, yo creo que Gabriela Mistral es un ser humano que todavía lo tenemos muy en la sombra en nuestro país, en contraste con lo que ha pasado en México, incluso en Brasil, en donde ella se ha hecho cargo de la estructura pedagógica de los colegios públicos, por ejemplo, donde ella ha dado todas las directrices de cómo educar. Eso, por ejemplo, es algo que yo siempre lo menciono y que creo que es algo que en este país lo deberían tomar muy en cuenta, porque con la cantidad de problemas que tenemos y crisis y todo, su forma de pensar la pedagogía es extremadamente importante y vanguardista, y yo pienso que tendría que haber alguien inteligente dentro de los gobiernos que nos han tocado que se tome en serio esto. Y que aparte de comparar, puedan, ¿no? Ver qué es lo que ha pasado también en otros países con respecto a eso. Exacto, en México la aman a todo dar, o sea, casi todos los colegios públicos se llaman Gabriela Mistral. Y definitivamente el impacto que genera en la educación es positivo, a todas luces. Entonces, aquí yo creo que falta un poco eso, tomarse en serio toda su visión pedagógica. Acá, de hecho, la ningunearon, la ignoraron, se burlaron de ella con sus propuestas pedagógicas, pero la tomó México muy en serio, la invitaron desde el Ministerio de Educación, y eso ha generado un cambio importantísimo en las raíces de la cultura, porque tiene una visión muy sensible de cómo tratar a los niños, y eso es algo que, bueno, ella tiene un libro de pedagogía espectacular donde cuenta toda su visión y también toda esta forma de educar a través de la agricultura, por ejemplo, que es súper linda y que es algo que yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa en la educación, de que los niños se tienen que poder conectar con la naturaleza de una forma cotidiana versus esta tendencia súper tecnológica que hay en la educación hoy en día, en donde los niños están todo el día frente a un computador, que la verdad que es algo que les hace pésimo y que los desconecta completamente de su vida social, de la naturaleza, de meter las manos en la tierra, que es algo que ella lo pone una y otra vez sobre la mesa como algo que es esencial para el desarrollo del ser humano. Entonces, yo creo que hay que leerla, hay que profundizar en su obra, hay que tomársela en serio. O sea, si yo pudiera darle un consejo a los pedagogos de todos los colegios públicos, por favor, léanse las ideas de Gabriela Mistral, porque generaríamos una educación mucho más amable, mucho más positiva, más constructiva, más noble, más empática, etcétera. Bueno, ha sido un año, entre el año pasado y el actual, bien de homenaje a Gabriela Mistral, ¿no? Pensé que pensando en los 80 años del Nobel, sí. Que ya... Pero está muy bien, yo digo, está muy bien el homenaje en general, pero claro, hubo mucho tiempo de invisibilización mientras ella estaba trabajando, mientras ella era diplomática también en México, sí. Trabajó desde la pedagogía también, y en otros lados, y a pesar de, siempre lo decimos, ¿no? A pesar de haber recibido igual el Nacional de Literatura, después, siempre, después, hay algo como de el dejo, de un poco de desdén de la época. Pero si pasamos ya esa época y nos ponemos un poco más contemporáneos, hay mucho de homenaje, hay mucho de decir, oye, qué importante esta figura, pero... ¿Cuánto de ella realmente estamos conociendo fuera de lo habitual, de lo que todos conocimos en el colegio, de lo que tú estás comentando, de su prosa política, por ejemplo? Entonces ya, quizás me quiero detener en el homenaje que tú le has hecho. Además de ponerla a tablero, ¿no? En el momento de conversar acerca de su trabajo pedagógico, por ejemplo.
el homenaje que tú haces con respecto a ella, ¿qué es lo que más te interesa relevar, ¿no? Desde de lo musical? Y pensando que esa idea de homenaje a Gabriela Mistral acompaña prácticamente como subtítulo tus conciertos de Latino Classic. Sí. Lo que acaba de pasar, porque acaba de tener un concierto en el Nescafé, lo que vas a tener más adelante. Entonces, tu idea de homenaje, ¿no? Frente a Gabriela. O sea, mi idea de homenaje en estos conciertos, como tú dices, en estos programas, es justamente poner en valor su poesía en la música clásica y hacerla un poco conocida desde ese ángulo, que es algo que no es tan conocido acá. Y a mí sí me interesa mucho, desde todos los como proyectos que estamos desarrollando, es que sean una herramienta educativa también, porque el arte tiene que educar desde todas las luces posibles, tiene que ser una fuente de inspiración para la educación, para mejorar la calidad de vida de la gente, para llegar al corazón de las personas, sensibilizar a la gente. Entonces, todo el contenido que yo busco siempre tiene un poco ese foco de cómo entregarle algo a la gente que sea un aporte educativo, cultural, de sensibilidad, de unidad. Y en eso Gabriela Mistral es pionera, o sea, ella todo lo que busca a través de su obra es justamente el espíritu de la unidad, a todo dar. Y desde la educación, o sea, ella en algún momento de su día siempre hizo clases, siempre estuvo cerca de los niños de los colegios vulnerables, siempre amó a los niños. Y yo creo que su obra es una oda de amor hacia los niños, hacia la educación. Por lo tanto, eso es algo que yo creo que hay que tomarlo súper en serio. No es tanto la poetisa, acá se habló mucho de su relación personal, y eso yo lo encuentro de muy mal gusto. O sea, a nadie le importan los detalles de la vida personal de un ser humano tan grande como Gabriela Mistral. Es lo mismo que pasó en algún momento con Claudia Rau, o con Lavado, o con los grandes pioneros de la cultura mundial de esta época. ¿A quién le importan los detalles personales? Eso no, o sea, como que no tiene nada que ver con lo que ella entrega. Lo que ella entrega es una cuestión sagrada, tremenda, que la gente apenas la conoce, pero se da el lujo de hablar de cosas pequeñas, personales, que la verdad no comulgan con lo que ella entrega. Entonces yo pienso que aquí hay que poner el foco súper en serio en que ella es una de las mujeres más grandes de la historia de la humanidad desde la época actual, siendo chilena, teniendo muy poco reconocimiento en Chile, siendo mucho más reconocida en el extranjero, como pasa con casi todos los artistas importantes que salen de acá. Y yo le pongo el foco con mucha fuerza a lo educativo. Claro. Porque en Chile falta mucho lo que es la sensibilización de los niños chicos y estamos teniendo crisis demasiado gigantescas que la gente no quiere ver después de la pandemia, el exceso de tecnología, o sea, esta cuestión de que los niños están todo el día pegados a una pantalla o estas tareas cosa de preguntarle a los profes, ¿no? Es como, oye, y están desesperados por lo atrasados, entre comillas, ¿no? Que está todo el sistema finalmente. Niños que están, sobre todo niños pandémicos que tuvieron, no sé, pues sus primeros años escolares frente a un computador en Zoom. Sí, a mí me tocó trabajar con niños. Hace 5 años, 6 años. Sí, no, terrible. Entonces, claro, aquí el contraste que pone ella es muy importante. Entonces, si le vamos a hacer un homenaje a su obra este año, yo creo que hay que indagar muchísimo en las propuestas pedagógicas. Creo que es como una de las cosas más importantes y es un momento para de verdad tomarlo en serio. O sea, si yo tuviera que buscar un foco sería ese. Sí, bueno, ¿no? es por eso tu interés también en generar obras como pensando en públicos infantiles, primera infancia y luego infantiles, adolescentes. Por eso está también esa búsqueda tuya en el fondo de esos programas, de esos proyectos. Sí, absolutamente. Y también hay que entender que nosotros somos una generación ya adulta, pero el futuro de las generaciones y de las audiencias de música clásica, de ballet, de ópera, de teatro, son los niños chicos. Y eso hay que educarlo. Tú no puedes pretender que un niño que no ha tenido un desarrollo educativo a través del arte o que ha ido a ver cosas que lo inspiren o que le lleguen, vaya a ser un buen auditor futuro. Entonces eso hay que formarlo sí o sí. Eso es fundamental. Ahí hemos estado al debe desde el día 1 en todo caso. O sea, todavía tenemos situaciones que desgraciadamente también hay un tema de recursos ahí entre medio, pero desde el día 1 tenemos problemas de que no está vinculada a la educación o el aula necesariamente, y puedes tener niños y niñas que llegan a su adolescencia
a su adultez sin haber visto una obra de teatro o haber ido a un concierto. Y eso es tremendo igual. Por eso el tema de la educación es fundamental. Bueno, yo tuve la suerte de ir a un colegio Waldorf donde el tema del arte era desde la primera infancia fundamental, la música, el teatro, la pintura, la cerámica, o sea, era muy importante el desarrollo de las actividades artísticas en toda la etapa de la educación básica, porque eso te forma. Así es que el tema del arte no es una cosa que uno se la endosa como algo extra programático a la gente. El arte forma y educa, te sensibiliza, te hace apreciar la belleza, te hace ser mejor persona. O sea, no es una cosa que uno se la pueda tomar tan a la ligera, es como algo lindo que uno va a ir a ver el fin de semana. No, el arte en la educación es algo formativo, y eso es lo que la gente, yo creo que tiene que poder entender desde la raíz. Y en eso Gabriela Mistral tiene todo el conocimiento y toda la conciencia puesta en eso. Entonces creo que sí hay que tomarla en consideración. Yo decía al comienzo, Esperanza Restucci ha tomado como uno de sus signos de vida buscar la belleza. Bueno, esta es buscar la belleza además a través de la educación, del contacto y la sensibilidad desde temprana edad, de encontrarnos también ahí en nuestra forma tan extensa de poder ver la vida, ¿no? Que es algo cultural, y eso es muy bonito, y queremos darte las gracias por compartirlo esta tarde con nosotros y nosotras acá en Tantas Canciones Buenas, pero además recordar y contar también de que este hermoso concierto que acaba de pasar hace un ratito atrás en el Nescafé de las Artes va a tener nueva fecha en otro teatro durante este mismo 2025. Exacto, el jueves 4 de septiembre vamos a estar en el Centro Cultural de Las Condes, también con el programa Latino Clásico y con un homenaje especial a la poesía de Gabriela Mistral. Qué hermoso. Guarde la fecha, 4 de septiembre, entonces, no queda nada. No. Estamos casi un mes. Hoy estamos cerrando julio ya. Sí, nos queda un poquito más de un mes. 4 de septiembre, entonces, en el Teatro de Las Condes, para que apenas abran las ventas de entradas, tú te asegures con la tuya. Latino Classic, Esperanza Restucci. Este homenaje también a la música y a la poesía, también ahí con Gabriela Mistral, por cierto. Esperanza, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti, Muriel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte aquí en Radio UNIAC, donde seguimos escuchando de tu música. Ya que estamos hablando del Latino Classic, nos fuimos para allá también. Una de tus canciones favoritas, quiero que la presentes a nuestra audiencia. Caer da tarde, de Héctor Villalobos. Yes.